¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, y con ganas de charlar un poco. Ayer imaginamos que estuvo usted muy atento al desarrollo del juicio y por supuesto también a la explicación que dio en particular la doctora Lourdes y por supuesto también el señor Aguirre en torno a su decisión. Antes que nada, ¿cuál es su opinión concretamente en base a lo que se decidió con respecto a todos los procesados, doctor? Y si bien no, no recayó como peticionó la Fiscalía en su alegato final, Sí. debo mirar la resolución íntegra que el 21 tenemos que retirar, analizar un poco. Pero Ujú. por de pronto, en línea general, está muy bien la resolución finalmente del tribunal en cuanto a las decisiones tomadas en relación a los acusados y la pena aplicada, ¿verdad? No dista mucho de lo que la Fiscalía peticionó, por eso es cuestión de que se analice bien en detalle cuando se tenga totalmente la sentencia y ver si qué decisión tomamos finalmente relativo al respeto de la sentencia, ¿verdad? Ujú. Ujú. Bueno, por el momento Y entonces, sí, adelante, doctor. no, claro, estuve atento a escuchando las explicaciones del tribunal, quienes finalmente ya en hora de la noche decidieron aplicar esas sanciones penales que recayeron para los acusados. Sí. Ujú. Con quién coincidió más usted, doctor? Y en relación a la aplicación dada a los representantes de Sí. las fundaciones y también al directivo del INDER, en realidad de la dependencia de la dirección FIDES. Ujú. En ese sentido, bastante razonable la aplicación de la sanción penal, teniendo en cuenta que son los protagonistas principales de la causa y del proceso en sí, ¿verdad? Ujú. Claro, en realidad son incluso los administradores finalmente, por lo menos los directivos del INDER, los administradores de la cosa pública en realidad. Así mismo. Y consideró eso el tribunal principalmente como responsables por parte de las organizaciones, de las fundaciones, mejor dicho, como responsables de administrar el dinero que ellos recibían para beneficio de los asentamientos. Y por otro lado, en relación al directivo del INDER, que ese dinero no iba a salir sin que exista anuencia por parte del FIDES, ¿verdad? Atento a que el convenio se suscribió en base a un proyecto que no fue aprobado no se aprobó, por la Junta Asesora tiene que aprobar el proyecto y circunstancias que se determinó en juicio que no tiene dictamen y ese dictamen de la Junta Asesora es vinculante, es decir, tiene que existir y si existe aprueba o no aprueba, es vinculante. Si no aprueba, el presidente no puede tomar la decisión de firmar un convenio si es que existía un dictamen de la Junta Asesora y ante el pedido que había hecho la Fiscalía en su oportunidad, ellos habían informado que no cuenta con ese dictamen, ¿verdad? Ujú. Entonces, ese lado el tribunal también consideró que el proyecto en sí, desde el vamos, empezó a tener vicios, ¿verdad? O sea, que no era viable que pueda prosperar efectivamente así como se traza en la cláusula del convenio y considera que se suscribió solo ese aspecto de generar desembolso nada más, ¿verdad? Y una connivencia entre los directivos de las fundaciones y el directivo del FIDES. Eso es Ujú. lo que más resaltó también el tribunal, ¿verdad? Esa connivencia que había entre ellos. Doctor, ¿y qué le pareció el voto en disidencia y la opinión del juez Manuel Aguirre que hizo una suerte de crítica al trabajo que realizó el Ministerio Público en la causa al momento de presentar también, tengo entendido, la ampliación de la acusación respecto al hecho punible de estafa? Sobre Hablaba todo los dirigentes campesinos, el ¿verdad? juez de que no se puede construir, no se puede acusar, mejor dicho, a una persona por estafa a partir del hecho de lesión de confianza. ¿Qué le pareció en sí ese argumento, doctor? Mira, todas decisiones que tomen los jueces hay que respetar Ujú. y considerar de qué manera lo tomó, ¿verdad? Sí. Y justamente por eso se integra un tribunal por tres personas
para generar equilibrio en cuanto a las opiniones o decisiones que tomen cada uno de ellos desde la perspectiva de su experiencia, su conocimiento, la forma que interpreta. Entonces, la decisión en disidencia del juez Aguirre, él explicó su motivo y su fundamento. Si bien el Ministerio Público entendió la advertencia del artículo 400 que se dio en el desarrollo del juicio como producción de prueba, y principalmente cuando explicamos la ley del INDER, que no puede estar por encima de no puede estar por debajo, mejor dicho, del convenio. Y entiendo que él no consideró esa parte, o por lo menos no vi todavía, por eso digo no vi todavía la totalidad de la sentencia, pero entiendo que él tomó de otra perspectiva para considerar la aplicación solo de la lesión de confianza en relación al directivo del INDER. Por eso tengo que ver bien el fundamento, como el mismo juez dijo que en su resolución lo va a explicar y ampliar los detalles. Seguramente estaríamos analizando para ver qué decisión también tomar finalmente nosotros en plazo debido de la resolución, ¿verdad? Si recurrimos o no. Claro, de hecho él decía claramente que en realidad no se podía configurar la estafa a partir de ese hecho. Era lo claro de su intervención, y de hecho hoy estuvo conversando aquí por PDS y brindaba los mismos argumentos. Ya incluso refería a una situación que, como usted dice, obviamente tiene su equilibrio porque estamos hablando para ello de un tribunal, pero decía que había actitudes sesgadas por parte de alguno de los integrantes. Y mira, es una cuestión ya, a mi criterio por lo menos salta un poco ya por encima de los fundamentos reales. Sí. Que debe de tener una asistencia. La cuestión es, diría, no quiero decir particular entre los integrantes, pero es una cuestión que ya no hace propiamente al interés que debe fundar una resolución para el Ministerio Público, ¿verdad? Claro. Entonces, es una cuestión ya particular que yo no quisiera pensar en ese detalle o esa parte, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, por de pronto entonces, la interpretación que nosotros hacemos es que usted está conforme con lo que decidió el tribunal. Exactamente, por el momento sí, tengo que analizar bien la resolución y luego ver qué decisión tomamos. No puedo adelantarme a decir, salvo que sea algo demasiado evidente del amo, ¿verdad? Que en esta causa, en esta sentencia, veo que hubo mucho equilibrio al momento de tomar las decisiones que tomaron anoche, en mayoría. Doctor, ahora, en cuanto a la prescripción también, Lucas, de hecho, eso de entrada prácticamente quedó fuera de discusión. También, por lo menos en eso, fueron bastante claros los jueces. Exactamente. Ellos consideraron las rendiciones de cuentas presentadas por las respectivas fundaciones para considerar si existe o no la prescripción por el doble del plazo, ¿verdad? Y concluyeron que incluso va hasta septiembre del 2012 las últimas rectificaciones de las rendiciones que se presentaron, y que si bien el artículo 101 establece la prescripción del hecho, lo que ellos analizan es la prescripción de la acción o de la conducta de los respectivos acusados, que iba dándose posterior a todo el desembolso, que va hasta septiembre. Entonces rechazaron como primera medida y como regla, ¿verdad?, para avanzar en la explicación de la sentencia, la de no considerar la prescripción todavía y avanzar a la etapa de la aplicación de la pena, ¿verdad? Doctor, y bueno, teniendo en cuenta también que este tipo de procesos, por la cantidad también de acusados que tiene, por lo general se demoran un tiempo en el Poder Judicial, bueno, ya sea por la mora y otras cuestiones. ¿Usted considera que se va a poder llegar a finiquitar esta causa de forma total antes de que se llegue a septiembre de este año, que es donde se estaría dando esa prescripción? Y al jugar por los plazos procesales, debe decidirse mucho antes, ¿verdad? Uh-huh. En el sentido de la notificación a la Fiscalía, a las partes, la parte acusada, que me imagino van a analizar, y también si considera recurrir en apelación, y también el plazo que tiene apelación como para resolver esto. Esperemos que se haga en tiempo previsto en el proceso, y finalmente
la decisión que tome la instancia superior sea la de confirmando o no la sentencia, nos enteremos y seamos notificados antes para ver qué medida tomar también, ¿verdad? Ujú. Ahora, por último, fiscal, al menos de mi parte, ¿verdad? Con respecto a los cálculos, en este caso la defensa insistía, ¿verdad? En que en realidad la estimación que se hizo desde el inicio del juicio era muy inferior, o sea que básicamente se hicieron mal los cálculos en torno al prejuicio. Al respecto, ¿usted tiene algún fundamento concreto en torno a este monto que es un poco superior a los 3.000 millones, obviamente creo, ¿verdad? Bueno, lo que la defensa cuestiona la inexistencia de pericia contable. Ujú. Al existir un convenio que fija monto y quién es el que desembolsa ese dinero es el Estado. El Estado desembolsa esa suma para beneficio de asentamientos campesinos que serían los beneficiarios finales por esa suma. Los campesinos no deberían de rendir retribución de esa plata o bienes que recibió al Estado. Es decir, ellos son los beneficiarios finales y la finalidad de ese dinero era la de conseguir bienestar y tratar de ampliar la posibilidad de su situación económica, digamos, en cuanto a la producción, dando la oportunidad de construir una huerta, de realizar cultivos, de tratamiento que tenía que estar siendo asistido. Es decir, que ese dinero que el Estado desembolsó, ellos no estaban obligados a rendir, los campesinos y los asentamientos, me refiero, Sí. al Estado. Es decir, ese dinero es pedido por el Estado considera que tiene que ser bien utilizado esa suma en beneficio de los asentamientos. Sí. Entonces, al existir monto determinable de manera precisa en los términos del convenio, la Fiscalía considera que debe ir por el total y no determinar el monto, siendo que ya existe un monto determinable. Es decir, la pericia contable, se recurre a la pericia contable o a experticia de profesionales en casos complejos de que tenga que haber distribución de dinero y una contraprestación. Ujú. Y al no existir una contraprestación recíproca, considera la Fiscalía que el monto de perjuicio es el total previsto en los convenios como desembolso, ¿verdad? Y en esos convenios, doctor, o sea, la suma total de esos convenios da esos 3.800.000 o 3.821 millones de guaraníes que el tribunal estableció como un perjuicio. Dios, exactamente. En realidad 3.842 millones consideró la Fiscalía en su alegato final. Ujú. Y el tribunal, creo que un monto de 63 millones de guaraníes, que era de ANAPA, consideró que no fue juzgado dentro del proceso, entonces le restó esa suma, por lo que quedó como 3.743, por si no me equivoco, Ujú. como monto de perjuicio patrimonial en relación a las tres fundaciones. Ah, se acerca bastante, o sea, muy poca es la diferencia, ¿no, doctor? Y 60 y Muy piquito. poca es la diferencia no considerada por el tribunal, a pesar de la existencia de desembolso también, pero fue retirado ese monto por, creo que es Fundación La Carreta, Ujú. que no estaba dentro de la acusación, esa fundación, ¿no? Ahora bien, doctor, respecto a lo que es la estafa, ¿todos fueron acusados en calidad de autores o hubo personas acusadas en calidad de cómplices? La determinación del tribunal en cuanto a la calificación fue la de estafa y lesión de confianza en calidad de coautores entre los representantes de las fundaciones y el señor González Parini, que es del INDER. Ujú. Y en calidad de cómplice de la estafa, los funcionarios inferiores. Es decir, lesión de confianza y estafa en calidad de coautores entre los representantes de las fundaciones y el directivo del INDER. Ujú. Esa es la calificación que dio el tribunal. Sí. Con la modalidad agravada. Ah, Es estafa decir, agravada. en cuanto a la expectativa penal más alta, porque considera quiénes son las víctimas finales, que son los campesinos, desprotegidos totalmente
y por otro lado el monto y la forma que desembolsó el Estado en el sentido de la confianza del buen uso de ese dinero, ¿verdad? Ujú. Eso fue lo que acentuó el tribunal para aplicar esta sanción penal, y al haber dos delitos considera el concurso previsto en el artículo 70 para la modificación en cuanto a la cantidad de pena, ¿verdad? De la que fija, la pena que fija cada delito, cada hecho punible. Ujú. Ajá. Bueno, bien claro, Sí, bastante todo, claro. ¿verdad? Y bueno, a partir de ahora esperar, me imagino que corran los plazos, primeramente que se entregue la sentencia íntegra, y allí ustedes como Ministerio Público, doctor, van a analizar entonces seguramente si plantean o no una apelación, y me imagino que las defensas, por lo que alegaron también en la etapa final del juicio, estarían planteando la apelación. Exactamente, y vamos a estar expectantes a esa resolución notificada al Ministerio Público para ver qué ocurre finalmente. El 21 de abril sería, ¿verdad? Sí, así mismo, Bueno, esa fecha. Doctor, doctor, y sí. aprovechando un poquito antes de cerrar la comunicación, el caso del ingeniero Carlos Geisel, el ex titular de la ANDE, doctor, todavía no hay novedades, ¿no?, respecto a él. Ayer justamente fui notificado que Cámara de Apelación resolvió, y entiendo que si hoy no bajó la causa, estaría bajando la semana, a la vuelta de la Semana Santa. Ah, En ya el sentido de resolvió. del recurso de reposición que planteó René Aranda y Ángel Galeano en el marco de la causa. A los Por abogados, ¿no, ello doctor? subió a Eso. Cámara. Los abogados, quienes al principio tuvieron sobreseimiento definitivo, que recurrí, y la Cámara anuló ese sobreseimiento definitivo, ordenando la realización de una nueva audiencia preliminar en relación a René Aranda y Ángel Galeano, y también señalando la preliminar para el señor Carlos Geisel en esa oportunidad. Ujú. Estamos ante ese escenario en esa causa. Ah, esa audiencia preliminar no solamente va a ser para los abogados, sino también con el señor Geisel, doctor. Así fue convocada la audiencia, y sin embargo repusieron estos dos abogados acusados. Entonces la causa subió a Cámara y se suspendió la audiencia señalada. Al volver, entiendo que el juzgado va a convocarnos para una audiencia preliminar, es decir, para el señor Geisel y los otros dos abogados acusados. Ah, ok. Bueno, bien claro entonces, y vamos a estar esperando novedades también en ese caso, doctor. Es muy amable. Ese caso, Perfecto. ese caso nada más, el año más o menos de la imputación, ¿recuerda usted, fiscal? Y La fecha concreta. creo que fue 2013 por ahí. 2003. 2013, la denuncia me refiero. Sí. Sí. La Ajá. acusación, si no me equivoco, está exactamente, no te quiero decir, pero fue en el año 2017, 17. 16 o 17. Ujú. Bueno. Sí. Sí, siempre nosotros tratamos de tener muy en cuenta eso, sobre todo en estos casos en donde obviamente el Estado es el perjudicado final. Muy amable como siempre, fiscal. Dale, cuando gusten. Muchas gracias, doctor. Te informó PDS Radio TV Digital. Y el que nos estaba realmente informando era el fiscal Leonardi Guerrero, don Leonardi Guerrero. Así mismo. Por de pronto la conclusión es que él está conforme con la decisión. Va a haber algunas cuestiones que yo creo que se van a modificar. ¿O vos qué opinas? Y seguro que sí, por ahora parcialmente están contentos, y yo creo que la defensa todos van a recurrir, eso es lo más probable. Ujú. Aunque de por ahí las personas que fueron condenadas a 2 años con suspensión tal vez estén un poco, no sé, satisfechas, digamos, en cierta manera, pero cuando podés conseguir la prescripción de tu caso, obviamente te va a venir mucho mejor eso, y me imagino que al menos analizando eh, a grandes rasgos el caso está un poco cerca, ¿verdad? Incluso por lo que nos decía el fiscal. Sí, señor. Bueno, y hablamos también del